Yo creo que un poco lo que hizo Isabel fue interesante porque es un objeto bastante sencillo. Tienen una geometría muy simple. Cuando ella explicó su proyecto también entendimos que venía de una observación del trompo, de cómo el trompo cuando termina de dar vuelta y se muere, queda dando vueltas, que yo creo que todos en algún minuto, si uno jugó, lo vio cuando chico, y eso obviamente que es interesante. Y como ella lo transformó en un objeto de diseño semi-industrial, también tenía un tema con las maderas que estaba usando, que era hay un tema de reciclaje, que yo creo que hoy día un diseñador que no considera el tema de sustentabilidad en su diseño, le falta es un capítulo importante en el momento de diseñar. Y yo creo que de lo simple que era, a todos en un minuto nos cautivó y dijimos, tiene que tener algún premio, dentro de alguna de las categorías que se estaba premiando tenía que tener un premio, así que siempre nos llamó la atención desde el principio. Quizás uno puede hacer como un paralelo con las lámparas, por ejemplo, que diseña Tom Dixon, que son lámparas con un diseño interesante y que la segunda función es iluminar. Yo siento que las lámparas de Isabel como que están un poco en esa categoría, es decir, es un muy bonito objeto de decoración. Tenerlas sobre una mesa como una naturaleza muerta, que es como las presentó ella en sus fotografías cuando las mandó al concurso, o tenerlas colgando, o tenerlas apoyadas en un velador.